Voy a darle la palabra al presidente del sindicato en un instante, a Francisco Villa, que es el presidente del sindicato de supervisores, pero me voy a permitir, solamente voy a ocupar 90 segundos de su tiempo porque quiero compartirles un video, porque resulta que ayer fue 10 de agosto, que es el día del minero y la minera, que es un día bien importante, San Lorenzo, en la tradición del mundo minero, y el sindicato de supervisores, en los últimos años, junto con otros sindicatos, siempre antes que empezara el mes de la minería, recordaba una cosa que está pendiente en Chile, que es la ratificación del convenio 176 de la OIT, que es de salud, de salud y accidentes en las minas. Y de hecho el año pasado, el 2019, este año obviamente no pudimos hacerlo, hicimos una actividad frente al Palacio de la Moneda y tenemos un registro de 90 segundos, 80 segundos, que quiero compartir con ustedes para después darle la palabra a Francisco Villa. Así que si me permiten, eh, se los comparto. Bueno, eso queríamos compartir con ustedes, que es básicamente este homenaje que desde el mundo de la minería se le da también a los trabajadores de la minería, y que fue esta acción performática que hicimos el año pasado con estas cruces simbolizando, y que además estas cruces viajaron por todo el norte del país y se hicieron acciones de este tipo en Calama, en Antofagasta, en Copiapó y en varias ciudades mineras. Así que queríamos compartirla y ahora darle la palabra al presidente del sindicato, que nos va a entregar un saludo, Francisco Villa, si estás por ahí. Sí, claro. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, darle la bienvenida. Creo que es un muy buen tiempo para abordar estos temas, pero yo creo que hoy es súper importante ponerle un poco más de atención a lo que decía Darío. Este es el mes de la minería. Ya el 10 de agosto fue el día de San Lorenzo, que es patrono de los mineros. Y un poco para hacer historia y cómo se cruza con la actualidad, el emperador de Roma le pide a San Lorenzo, que codiciaba mucho los bienes de la iglesia, y le pide a San Lorenzo: tienes 3 días para traerme los tesoros de la iglesia, porque los reclama el emperador. Entonces San Lorenzo le dice: Señor, los tesoros de la iglesia son los diezmos que da la gente para alimentar a los pobres y para alimentar a los niños. Entonces, al tercer día llega San Lorenzo y le dice al emperador: aquí en la plaza están los tesoros, por favor vengan a verlo. Y llegó con la gente humilde, con los más pobres, con los más desvalidos, y el emperador se enojó tanto que lo mandó a matar, y lo mata finalmente en una parrilla muy caliente. De ahí se toma un poco, hablando de los tesoros y de las riquezas, y de cómo San Lorenzo le dice al emperador y se burla de él finalmente. De ahí un poco la minería toma y dice que San Lorenzo es nuestro patrono, hablando de las riquezas. Pero finalmente las riquezas de los mineros hoy día están ahí, están en su gente, están en la gente que está día a día luchando en las minas de Chile y del mundo, y que
finalmente yo lo relaciono con el 176 de la OIT porque al no haber tomado las acciones necesarias para evitar accidentes, más de 500 mineros han perdido la vida tratando de ganársela, y que es la contradicción más grande que una persona puede tener, ir a ganarse la vida y perderla en ese acto. Así es que un poco haciendo esa reflexión y haciendo ese análisis, quisimos dar la partida de esta pantalla en blanco, así es que bienvenido, espero que nos vaya súper bien como nos ha ido en todas las otras, así que gracias a Hugo Herrera, y eso es, Darío, le damos el espacio. Gracias. Muchas gracias, Pancho, presidente del Sindicato de Supervisores, y en este caso nos permitimos, sé que ustedes nos dan la oportunidad de conversar de estos temas más internos, también este homenaje al mundo de la minería. Bueno, para iniciar ya con Hugo, solo comentar dos cositas. Primero, que la próxima semana terminamos el ciclo el día lunes. Acuérdense que no son en días corridos. La semana pasada fue miércoles, hoy martes, y la próxima semana, lunes, terminamos con Renato Garín, que necesitó lunes porque es el día que tienen un poquito más libre los diputados. No viene en calidad de diputado, viene en calidad intelectual y tiene suficiente, digamos, peso específico para entregar, para hacernos un aporte. Tenía hartas ganas de estar en pantalla en blanco. Así que acuérdense que tienen que inscribirse nuevamente al correo observatoriosindical.anglo@gmail. Y la próxima semana vamos a cerrar las inscripciones hasta las 2 de la tarde. Nos vamos a dar ese margen ya de 2 a 4 para poder ordenar y enviarles los enlaces. Eso quería comentarle. Y finalmente, ya para darle la presentación, antes de presentar a Hugo, decir que el chat está habilitado, ¿cierto? Lo tenemos habilitado. Y si de repente se pone raro el chat, lo vamos a cortar, como tuvimos que hacerlo la semana pasada, pero solo si es que hay intromisión externa, que la verdad que no creo. Así que la idea es que ese chat, ustedes saben, lo pueden utilizar para ir comentando, si les parece interesante, el que quiera lo minimiza y no lo ve. Y es el chat que también permite ir haciendo ciertas preguntas. Les pedimos que en caso que quieran hacer preguntas para que al final Julio se las plantee a Hugo al final de la exposición, sean específicos. Quiero preguntar tal cosa y Julio hace el registro, después eventualmente sintetiza si hay consultas similares y nos permite al final de la charla de Hugo hacer alguna pequeña provocación, algún intercambio de unos, qué sé yo, 15, 20 minutos según cómo estemos de tiempo. Dicho eso, esos son los formatos de participación. Agradecerles nuevamente que estén acá y agradecerle a Hugo que haya venido de tan lejos, desde Viña. ¿Ah? Es bonito esa la metáfora de la distancia. Hugo Herrera, que yo encuentro que hay una cosa extraña, ahora lo voy a decir muy directamente, porque Hugo estudió Derecho, ¿cierto? Estudió Derecho, abogado. Y después hizo el doctorado en Filosofía, ¿ya? En Filosofía del Derecho. Pero en rigor, cuando uno escucha a Hugo Herrera, piensa en él como historiador. Que hay como una síntesis en eso y que finalmente ha sido alguien que básicamente o fundamentalmente, al menos lo que uno más lo conoce, ha estudiado fuertemente la historia de las ideas en el derecho. Entonces, claro, obviamente mezcla la filosofía con la historia. Es, yo diría por muy lejos, el intelectual más prestigioso que ha estudiado la derecha, con unas tesis muy interesantes, reconociendo 4 líneas matrices. Es realmente una provocación muy, muy interesante lo que nos entrega Hugo. Y tiene, además de todo eso que estoy diciendo, la virtud de que es un académico y son pocos, y los que lo hacen bien son de un gran aporte a la sociedad, que son estos intelectuales que tienen densidad, que tienen capacidad, que son bien intelectuales, pero que están disponibles a estar cada semana conversando de actualidad, de coyuntura, lo que está pasando. Y eso nos entrega un frescor que el resto de los mortales nos hace muy bien porque nos permite aprender más, conocer más y, como decimos, poner las ideas en movimiento. Así que, nuevamente, Hugo, muchas gracias por estar acá. Y nada, pues la pantalla es toda tuya. Hugo no va a ocupar presentación, sino que nos va a hablar, así que disfrútenlo, pónganse cómodos y eso, nuevamente gracias, Hugo Herrera, por estar acá. No, muchas gracias, Darío, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos ustedes por la audiencia. Para mí es una grata ocasión de poder compartir algunas tesis que he venido reflexionando, así que espero que podamos sacar, si no algo limpio, al menos plantear bien los temas, y de tal suerte que pueda eso dar lugar a una discusión después. Así que muchas gracias. Ahora, comienzo la exposición. Quizás lo primero que haya que decir
respecto de cualquier conversación sobre pantalla en blanco o en la cual se trate de considerar la situación actual, es que se constata una acumulación de crisis. Voy a mencionar algunas nomás y las voy a ir tratando de ordenar por tema o por áreas, para que veamos en el fondo en qué caso nos encontramos o cómo podríamos conceptualizar la situación actual. Pensemos en lo de las farmacias, la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos. Pensemos en la crisis de productividad que viene teniendo la economía chilena. Luego de un super periodo que termina alrededor del año 98, la productividad se ha venido estancando. Entonces uno podría decir el modelo económico se encuentra en crisis, y en crisis además con casos de abusos. Pensemos en algo que está cubriendo las portadas y los programas de televisión, el conflicto mapuche. El conflicto mapuche, las zonas de sacrificio, los problemas que se generan en relación con el medio ambiente. Hay una crisis a la que podríamos conceptualizar como una crisis territorial. Hay una serie de problemas territoriales que tienen que ver con la institucionalidad territorial que no encuentran solución, que se postergan, pero se van acumulando. Pensemos en la crisis de la Iglesia, en la crisis del Congreso, en los casos de corrupción en Carabineros, en las Fuerzas Armadas. Hay una crisis de instituciones y además hay una crisis de élites. Dejo aquí la lista, pero uno podría decir, bueno, como que en esta crisis como que todo está en crisis. O mucho de aquello que debiera estar funcionando se encuentra en crisis. Y aquí pasa lo siguiente, que esto como que cambia, la acumulación de crisis como que ha producido un nuevo estadio de la crisis. O sea, ya no tenemos simplemente un cúmulo de crisis puntuales, sino que lo que parece estar ocurriendo es que ese cúmulo de crisis puntuales produjo que algo se moviera ya en las placas tectónicas, digamos. O sea, con lo de octubre, uno puede notar que hay acumulaciones de reclamos, y bastaba ver los carteles en las manifestaciones. Hay una aglomeración de reclamos, pero ahora, en el fondo, lo que parece estar ocurriendo es que ya los reclamos no son meramente sectoriales, sino que de su acumulación se alcanza un nuevo estadio, en donde ya no es un sector particular, sino que es el sistema político y económico el que parece encontrarse en una crisis. O sea, todos los países en momentos de normalidad tienen crisis y pueden ir acumulando crisis, pero hay un momento en el que esas crisis se vuelven, si se quiere, epocales, donde parece que la situación misma es una crisis. Más allá de que se pueda arreglar un conflicto puntual, da casi lo mismo, porque la situación es de crisis. Ahora, en una situación así, siempre viene la pregunta, ¿cómo encontramos orientación? Porque el punto es este, la acumulación de crisis produjo este estadio o situación de crisis total, o de crisis sistémica, no total todavía, vivimos en relativa paz, pero una crisis sistémica, una situación de crisis sistémica, y lo que caracteriza una crisis sistémica es que la solución de problemas puntuales no basta. Hay que encontrar nuevos arreglos totales de la situación. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo encontrar orientación? ¿Cómo encontrar orientación? Podría agregar, un poco para enfatizar el asunto, si las instituciones están en crisis, si las élites están en crisis, si además, y en esto me voy a detener un poco más adelante,
si los discursos con los que usualmente las élites han operado y los estilos según los cuales han operado están en crisis, si por decirlo así nuestras maneras de conceptualizar el mundo están en crisis, ¿cómo encontrar orientación? Y lo que voy a proponer en esta exposición, y que después, por supuesto, la idea es conversarlo, es que, bueno, lo primero que hay que hacer para entender y para emprender eventualmente caminos de superación de la crisis es entender el nivel profundo en el que opera. El nivel más bien tectónico en el que opera, o sistémico en el que opera, en el sentido de que todo el sistema está afectado. Y por otra parte, creo que cualquier propuesta de salida exige hacer dos cosas que pueden ser útiles. Cuando las reglas dejan de funcionar, cuando nuestras maneras usuales de comprender el mundo entran también en crisis, creo que efectivamente, y de ahí viene en parte mi inquietud por la historia, uno analizando situaciones históricas puede encontrar buenas ilustraciones acerca de qué es lo que ha ocurrido en situaciones parecidas, cómo se han ido arreglando esas crisis epocales, por dónde buscar los caminos más eficaces de salida. Y por otra parte, creo que es muy importante también hacer una reflexión sobre qué significan cosas como esta, que un sistema político y económico funcione bien, funcione razonablemente bien, no perfectamente bien, pero razonablemente bien. O sea, se requiere hacer un ejercicio de comprensión sobre qué significa entender la situación políticamente. Entonces, lo que voy a tratar de hacer de manera más o menos breve es proponer un paralelo histórico para una situación de crisis como la actual, y en segundo lugar, reflexionar sobre en qué consiste comprender políticamente y a partir de ahí hacer una crítica de discursos dominantes en el debate actual. Por último, la última parte de la exposición, voy a tratar de especificar por dónde podría encontrarse salida a la crisis a partir de estas consideraciones anteriores. Muchos han querido ver en la crisis actual una situación parecida a la de 1973. Y yo creo que hay que tener cuidado porque entre esta situación que estamos viviendo hoy día y 1973, no hay paralelos importantes. En el sentido preciso siguiente, la crisis del 73, en cierto modo, era una crisis, si uno la pudiera esquematizar así, era una crisis horizontal. Habían dos bandos, por llamar a algo la CODE y la Unidad Popular, enfrentados. Esos bandos estaban articulados desde las élites hasta las bases. Entonces, había un país articulado políticamente, en donde el problema no era entre élites y bases, sino que élites y bases estaban bien afiatadas, solo que el país estaba dividido en dos, ¿no? Ideológicamente, y en dos partes que se veían como recíprocamente amenazantes, una para la otra, y ahí estaban sentadas las bases de la crisis. Podría haber decantado de múltiples maneras, pero todas eran un enfrentamiento de bandos. Habría que haber arreglado una tensión entre bandos que estaban bien organizados. Nuestra crisis, en cambio, parece tener una estructura de carácter más bien vertical. O sea, lo que parece estar ocurriendo hoy día es que hay una tensión que se ha agudizado entre las élites, sus discursos, las instituciones, por una parte, y por otra, lo que podríamos llamar el pueblo. Esta situación, además, está acicateada, entre otras cosas, por lo que se entendió como la irrupción de las nuevas clases medias.
Chile por primera vez en su historia alcanzó una conformación social en la cual las clases medias eran mayoritarias. Habrá que ver cómo esto queda después de la crisis que estamos pasando, pero eso ocurría por primera vez en la historia hace unos pocos años atrás. Las clases medias chilenas, por cierto, que no son clases medias de primer mundo, por decir algo, digamos, son clases medias precarias, agobiadas por el miedo a volver a la pobreza, y todo eso es cierto, pero son clases medias en el sentido estricto de que ya sus problemas son otros que el hambre, el frío, la desnutrición. Son el endeudamiento, son la educación y educación de calidad, son trabajos más adecuados, etc. O sea, hay una nueva clase que, lo que consta es que hay una nueva clase que irrumpió y de tal suerte que el sistema político, al parecer, no fue capaz de darle expresión. Un caso paradigmático aquí es el del crédito con aval del Estado. Yo me crié, fui a la universidad, digamos, en los años 90, a comienzos de los 90, y en esa época uno no se soñaba que toda la generación de uno fuese a la educación superior. Bueno, poco tiempo después, eso es así. Hoy día cualquiera puede ir a la educación superior. Y esto que es un gran logro, los que lo produjeron no lograron percatarse de que ese gran logro iba a ser a su vez la causa de su ocaso. Porque fueron muchos más a la educación superior. Por supuesto que algunos tenían que trabajar, pero ya no era el tema del pago un asunto, un impedimento, porque existía el CAE. Bueno, el CAE fue, yo creo que, el caso paradigmático que marcó el inicio del fin de la concertación. O sea, una política pública en principio exitosa fue la causa del hecatombe para esa alianza política, porque no lograron prever el malestar que generaría esta misma medida, una medida en principio adecuada. Como era, digo, en principio adecuada que fuera toda una generación a la educación superior y no quedara gente fuera por no poder pagar. ¿Qué caso histórico podemos encontrar en la historia larga del país que se parezca a esta crisis que estamos viviendo en sus elementos estructurales? Por supuesto que la historia nunca se repite, es una historia de situaciones únicas. Pero ¿qué situación podría ser aquella comparable con la que estamos viviendo ahora? Y creo que si uno mira en la historia, se encuentra una situación que es bien parecida, que es la llamada crisis del centenario. En 1910, cuando Chile se aprestaba a cumplir 100 años de vida independiente, el país oficial, por llamarlo de alguna manera, se aprestaba a celebrar. Se iban a inaugurar edificios importantes, qué sé yo, hay edificios importantes en Santiago, sobre todo, que se inauguraron por esa época, y se esperaban las celebraciones. Pero de pronto aparece una generación de escritores, muchos de ellos con vínculos políticos, otros no tanto, pero vinculados a la vida intelectual del país. Y desde distintos sectores empiezan a decir algo huele mal en Chile, digamos. O sea, debajo del país oficial hay un país que se encuentra en crisis. Esa es la llamada generación del centenario, que incluye a Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, Luis Galdame, qué sé yo, Alejandro Venegas, Luis Ross, por la izquierda Luis Emilio Recabarren, Enrique MacIver por los radicales, y muchos otros autores. Estoy nombrando a los más destacados. Bueno, esa crisis se parece estructuralmente a la nuestra porque era una crisis en la cual pasaba algo similar hoy día. Había un sistema político con élites políticas que habían perdido capacidad de compenetrarse con la situación concreta del pueblo y con los cambios que se estaban viviendo en el nivel popular, y no lograba darle cauce y expresión a los anhelos populares.
No es el caso aquí hacer una historia detallada, pero uno podría, pero lo que ocurría, digamos, era que había una oligarquía parlamentaria, era la época del gran lujo, digamos, en que se construyen grandes mansiones en Santiago y los parlamentarios pertenecen en muchos casos, o en la mayoría de los casos, a esta oligarquía. Hay un discurso muy liberal, en el sentido preciso de que al Estado se lo desvinculaba de tareas de apoyo social, y de manera parecida a lo que ocurrió hoy día, una nueva clase social había emergido, el proletariado. Mucho campesinado, muchos habitantes del campo habían ido a las ciudades o a las faenas mineras, y se forma por primera vez el proletariado chileno. Y esa nueva clase no encuentra reconocimiento y expresión en el sistema político. ¿Qué nos dice? Por supuesto que son clases sociales distintas, con demandas distintas, pero en lo que quiero reparar es en la estructura del problema. Hay un sistema político que no es capaz de comprender la situación popular y el pueblo deviene entonces rebelde. De esta tensión es posible hasta cierto punto sacar algunas enseñanzas. La primera es que esta estructura de crisis es más lenta que la otra estructura de crisis. Cuando hay dos bandos que están articulados desde arriba hasta abajo, en general esas crisis se solucionan rápido, traumáticamente, por cierto, pero son rápidas, de rápida solución. En cambio, cuando hay un sistema político que no es capaz de entender adecuadamente la situación popular, eso es más lento, porque la solución proviene de grupos que están dirigiendo el país en cargos de representación, lo que sea, pero que son parte del problema mismo, porque ellos lo han causado, en cierta forma. O sea, si a la crisis del centenario nos condujo una oligarquía parlamentaria, de esa crisis no hubo salida hasta que esas élites se fueron renovando y cambiando. Y se dieron pasos importantes también como crear una nueva constitución. Bueno, a la crisis actual, respecto a la crisis actual se podría decir algo parecido. De esta crisis no salimos hasta que se produzca también un cambio en la manera en que las élites comprenden la realidad, una renovación de los grupos dirigentes y de sus maneras de pensar. Renovación que implica, por cierto, que la composición de esos grupos dirigentes se pueda alterar. Ahora, son largas estas crisis, porque implican cambios de hábitos, y los cambios de hábitos son largos. La decisión de cambiar un hábito es rápida, puede ser rápida, pero cambiar el hábito, pucha que cuesta, lo sabemos por experiencia propia. La crisis del centenario duró desde 1910, en que fue diagnosticada, después se intensificó, y no terminó sino hasta los años 30, con el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Entonces, esto es importante porque nos llama a desarrollar, por decirlo así, un estado de ánimo que se distancie de la ansiedad. Esta crisis no va a tener así no se va a solucionar de un manotazo. Vamos a dar pasos, esos pasos van a ser importantes pero no suficientes. Entonces, el horizonte de solución de nuestro problema nos va a acompañar una parte importante de los años que vienen. Años o lustros podría durar este asunto. Y lo segundo que nos permite observar, bueno, perdón, lo tercero que nos permite observar, lo primero es que las crisis, lo voy a decir en dos. Lo primero es que las crisis son lentas. Lo segundo que nos permite observar la comparación es que de estas crisis se sale cambiando las maneras de comprender la realidad. O sea,
cuando estamos ante un cúmulo tal de crisis como aquel en el que nos hallamos hoy, y como aquel en el que se hallaban nuestros compatriotas en el Centenario, de esas crisis solo se sale cambiando la manera de comprender la realidad. O sea, alterando, por decirlo así, nuestra caja de herramientas. Entonces, lo que quiero hacer, luego de haber dado este vistazo histórico y mostrar un paralelo sobre el carácter vertical que tiene esta crisis, es reparar en qué consiste comprender políticamente, en qué podría consistir un sistema político y económico adecuado a la situación, y a partir de ahí, perdón, y cómo, y esto es importante, y cómo ciertos discursos están conspirando contra, o favoreciendo, digamos, conspirando contra una comprensión política adecuada y volviendo más lenta la salida a la crisis. A ver, la política siempre se mueve entre dos polos. Nosotros, y esto pasa un poco en todas las actividades, nosotros tenemos en política ciertas instituciones, ciertas reglas, las leyes, qué sé yo, las distintas normativas, y ciertos discursos que les dan sustento a esas reglas e instituciones. A este polo lo podríamos llamar un polo más bien abstracto, porque está en la esfera, por decirlo así, de las representaciones generales, de las ideas, de los pensamientos. Pero además, en toda situación política hay un polo concreto. Lo podríamos llamar el pueblo. Yo sé que muchas veces se prefiere usar otro tipo de expresiones como sociedad civil, el público, los auditores o lo que sea. Yo creo que es importante hablar del pueblo, porque cuando digo pueblo, lo que quiero decir es que se trata de una realidad múltiple, diversa, pero también misteriosa. ¿Qué es el pueblo? La verdad es que lo mejor que se puede decir del pueblo es que no sabemos muy bien lo que es. El pueblo es como el mar. El mar está calmo un día y al otro día hay tormenta. No es que sea así siempre, no es que tengamos un ataque cardíaco, digamos, en popular todos los días. Pero el pueblo usualmente opera dentro de ciertos marcos. Las elecciones, participa a través de los debates públicos, qué sé yo. Pero hay momentos en los que el pueblo irrumpe. Entonces, en esos momentos podemos ver que el pueblo es más que la institucionalidad y que puede desbordarla. Ahora, ¿por qué eso ocurrió? Pucha, podemos dar múltiples razones, pero la verdad es que nunca las vamos a tener muy claras. ¿Qué es lo que produjo que el 18 de octubre, o el 19, el 20, el 21, qué sé yo, emergieran millones de personas molestas con la situación y se agruparan y siguieran manifestándose hasta que nos tuvimos que ir para la casa por la pandemia? No se sabe muy bien. Puede haber estudios sociológicos, pero la verdad es que hay algo que cuaja en el ambiente, hay algo que está y que de repente se articula y se expresa. Y en ese momento viene la crisis, porque irrumpió el pueblo. ¿Y cómo sabemos que el pueblo irrumpió? Precisamente porque no sabemos muy bien para dónde va este asunto. Como que algo se movió en las placas tectónicas y el orden político y económico quedaron puestos en cuestión y no sabemos muy bien para dónde va este asunto. Nadie sabe muy bien cuánto va a durar esta crisis, cuánto se va a solucionar, cómo se va a solucionar. No podemos nadie puede dar en este minuto un set de medidas y que una vez que las cumplamos podamos decir, ya, listo, se acabó la crisis. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el pueblo irrumpió y el pueblo es misterioso, el pueblo es insondable, también es domesticable hasta cierto punto, pero es indomable en otro también.
Ahora, reparar en esto, en un polo abstracto de las instituciones, los discursos, las ideologías, qué sé yo, y un polo concreto del pueblo en su territorio, del pueblo con sus pulsiones y anhelos concretos, la situación concreta que vivimos cada uno de nosotros en tanto que parte de un pueblo en común, eso implica que la política siempre se encuentra ante una tensión y a un posible conflicto. Quien crea que la política es un diálogo, qué sé yo, de fraterno y de encuentros participativos y no vea la cara conflictiva, ese es un irresponsable. Mejor que se dedique, no sé, a la academia o al fútbol, digamos, pero no a la política. Con todo respeto por la academia y el fútbol. Me gano la vida en la academia, pero no es conveniente que esa persona se dedique a la política, porque la tarea fundamental de la política es también, no solo el diálogo, sino también entender que hay que tener una arquitectura en mente, en virtud de la cual, precisamente, el pueblo pueda sentirse acogido, reconocido en su institucionalidad. Nunca va a ser completa ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque las instituciones son reglas generales y siempre las instituciones son un poco descuidadas con el otro, pero en la mayor medida posible. Porque si no se logra eso en un cierto grado, hay un umbral ahí. Más allá del umbral, hay una situación adecuada o ordenada o un sistema político que funciona. Más acá de eso, ya uno podría decir hay malestar, opresión y resistencia. Entonces, esta cuestión pone a la política siempre frente a la tarea de, por supuesto que hay que tener reglas y discursos, lo contrario sería la horda, y queremos vivir en una república, ¿no? Con instituciones, ordenadamente, en paz al menos, por de pronto, digamos, pero además en una paz con elecciones, qué sé yo, y con libertad, pero siempre va a estar puesta la tensión entre los dos polos y siempre la tarea política va a consistir en renovadamente teniendo en cuenta las reglas, teniendo en cuenta los discursos, las ideologías, frente a la tarea de dar el paso desde la dimensión más bien abstracta de las reglas y los conceptos y la ideología hacia la dimensión más concreta del pueblo en su territorio. Digo el pueblo en su territorio porque en parte nuestra crisis también tiene que ver con un centralismo exacerbado que tienen las élites, ¿no? Las élites hoy día o son santiaguinas o viven en Santiago y pierden de vista la dimensión territorial y el paisaje como dimensión de sentido que hay que tener en cuenta para configurar la vida humana. Ahora, además ocurre lo siguiente, que nuestras élites han estado, me parece, presa de discursos que son muy abstractos. O sea, un primer remedio a la crisis, podría decir, un primer remedio ideológico ahora, sería decir, miren, la tarea política siempre opera en una tensión entre dos polos heterogéneos. Esa tensión nunca es suprimible, porque por una parte está lo abstracto y por otra lo concreto, y el pueblo no son sus instituciones. Pero esa tensión hay que atenuarla lo más posible. Y atenuarla exige dejar un poco de lado el polo abstracto y dar el paso hacia la situación concreta y desde una compenetración con esa situación, tratar de darle expresión y cauce a esa situación en instituciones y discursos. Y resulta que los discursos que están dominando hoy día el debate público son, me parece, muy abstractos. Voy a referirme a dos discursos de este tipo. Creo que esto coincide además con un desfondamiento del centro político. No estoy aquí abogando necesariamente por un centrismo así buena onda, sino que creo que las alianzas de centro o de centro izquierda, como fue la concertación, tenían muchos defectos, por cierto, pero una virtud, que estaban siempre mirando esa tensión entre los dos polos y tratando de manejarla, a veces con oportunismo, a veces con sensatez,
pero tratando de manejarla. Y la crisis de la concertación coincide con la pérdida de esa capacidad. Bueno, junto a la pérdida de esa capacidad de los sectores más moderados, uno ve que hay dos discursos muy consistentes consigo mismo, pero muy abstractos, ¿no?, que intensifican esta escisión entre las élites y la situación, y el sistema político y la situación. Por una parte, el discurso dominante en la derecha, que como decía Darío, me he dedicado harto a estudiar ese discurso y a criticarlo, que en términos generales es el discurso, lo podríamos llamar como lo llamó el mismo Jovino Novoa, Chicago gremialismo. En términos fundamentales, es la tesis defendida por Milton Friedman de que el orden económico neoliberal es la base del orden político. O sea, la economía, en la versión neoliberal, sería la base de un orden político en sentido propio o adecuado. O sea, puesto en simple, basta cumplir, aquí sí, un checklist económico, y cumplido ese checklist económico, podríamos decir, lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces no hay crisis política porque el orden económico neoliberal está funcionando, entonces no puede haber crisis política. Pero ¿y qué pasa entonces cuando hay crisis política? Chuta, no sabemos qué hacer. ¿Qué fue lo que le pasó al gobierno de Piñera 1 y fue lo que le pasó al actual gobierno? Esperemos que esto cambie con el cambio de gabinete. Yo ahí cifro algunas esperanzas, pero como sea, el marco, si se fijan, mi tesis es esta: el marco conceptual, la caja de herramientas a las que podían acudir los cuadros de los partidos gobernantes, era una caja de herramientas que impide, que permite hacer oposición, digamos, pero impide entender la situación concreta. Es como una barrera comprensiva o una barrera hermenéutica. Ahora, en la izquierda, o en una parte de la izquierda, hay que ser bien preciso, esto también vale para el economicismo de Friedman, vale para una parte de la derecha. Creo que ha emergido otra derecha a la cual yo me siento más cercano, que entiende que el asunto aquí es primero generar orden político legítimo, y después viene la posibilidad de tener un florecimiento cultural, económico incluso, etc. Pero primero hay que producir esa adecuación entre el pueblo y su institucionalidad. Ahora, así como en la derecha, en parte de la derecha, ha dominado un discurso economicista, creo que en cierta izquierda ha dominado en el último tiempo un discurso al que yo llamo moralizante, ¿no?, en el sentido preciso de que se asumen dos cosas, que hay dos ámbitos fundamentales en la vida humana. Por una parte el mercado, y por otra parte, la esfera pública. El mercado, como institución, es un ámbito inmoral, que es condenado moralmente. Por eso digo que la propuesta es moralizante. Se condena el mercado moralmente. El mercado, Fernando Atria, por ejemplo, que es un representante conspicuo de esta posición, entiende que el mercado es el mundo de Caín, donde la preocupación por el otro no tiene entrada, en principio, digamos. Y por otra parte está el ámbito público, donde concurrimos en tanto que ciudadanos a deliberar. Entonces, el ámbito público produce reconocimiento del otro. Ahí podemos ser generosos, podemos reconocer al otro participando políticamente, debatiendo, nos abrimos al otro y a sus razones y argumentos. Y no operamos de una manera eminentemente egoísta. Entonces, ¿cómo alcanzamos la plenitud? Si en el otro caso, en el de Friedman, basta con que haya un mercado neoliberal para que todo lo demás funcione, en este caso hay que fortalecer la esfera pública, porque ocurre lo siguiente: la mentalidad de mercado, en el modelo de Atria, contamina la deliberación pública y la corrompe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para avanzar hacia la mayor plenitud posible? Eliminar al mercado en áreas completas de la vida social, y en principio de todas, ¿no?, dado que es inmoral, ¿no? ¿Y cómo? Mediante un régimen de derechos sociales, que ahora no se entiende sino como lo mismo que abolir el mercado.
En la teoría clásica de los derechos humanos, los derechos sociales son derechos que uno puede hacer valer mediante recursos judiciales y en donde la provisión no tiene que ser necesariamente con fondos públicos. En el modelo de derechos sociales de Atria, el derecho social es lo mismo que decir, en esta área en la que va a haber un derecho social, no puede haber mercado. O sea, se elimina el mercado. Esto tiene problemas, porque la división del poder entre un Estado fuerte y un mercado fuerte es condición para que haya libertad. Si uno de ellos dos, por ejemplo el Estado, concentra todo el poder económico y todo el poder político, entonces las posibilidades de la disidencia disminuyen. Entonces, voy a lo siguiente, para terminar con este punto. Por una parte tenemos economicismo, defensa a ultranza del mercado. Todo el que se aparte de este credo es populista, está de moda la palabra hoy día. Y en el otro extremo tenemos moralización. El mercado es el mundo de Caín, si en un caso como que se lo endiosa, en el otro se lo critica a rajatabla. Pero el punto es este: en ambos discursos se desconoce la situación concreta, la realidad concreta, la situación concreta del pueblo en su territorio. En el discurso economicista se desconoce la dimensión participativa, la relevancia de la dimensión política, de que el pueblo pueda reconocerse, de que sus pulsiones y anhelos sean efectivamente acogidos en la institucionalidad. No se trata simplemente de cumplir con checklists económicos, se trata también de construir una república en común, con cosas en común. En el modelo moralizante, por otra parte, se pierde de vista la realidad concreta nuevamente, la importancia de que haya, lo que dije, tanto un mercado fuerte como un Estado fuerte, para que haya división del poder y mayores niveles de libertad, también para la libertad política. Y también se pierde de vista que en el mercado puede haber experiencias colaborativas. No todo en el mercado es la empresa gigante y depredadora, digamos. También puede haber empresas comprometidas con su entorno, empresas de otra índole, cooperativas, o empresas con movimientos sindicales fuertes. Hay distintos tipos de organización dentro del mercado. Amigos que se organizan para inventar algo, que no necesariamente tienen la lacra del lucro como su único objetivo en la vida. En ambos casos me parece que se desconoce la situación concreta. Y cuando se desconoce la situación concreta del pueblo en su territorio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, más o menos lo que ya he dicho. Se acumulan las crisis, el problema de la cuestión mapuche no tiene solución mientras no se reforme la institucionalidad territorial. Se acumulan las crisis, no van teniendo solución y al final el pueblo irrumpe y se alcanza este nuevo estadio donde ya no es solo un cúmulo de crisis el problema, sino que son crisis acumuladas que alcanzan una nueva situación en la cual el sistema como un todo es puesto en la mira de los manifestantes y de quienes se molestan con la situación. Bueno, voy a ir terminando. La pregunta que queda es la pregunta, uno podría decir la pregunta del millón, la pregunta fundamental, la pregunta que nos va a ocupar probablemente en los próximos años. Parafraseando a Lenin, diría, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. Ahora, en rigor, no sé qué hacer, salvo dar algunas indicaciones, una muy general y otras más específicas. La muy general tiene que ver con lo siguiente, es que cualquier solución a la crisis requiere tener a la vista este problema en el que he venido reparando. Cualquier solución a la crisis exigirá recomponer, este es como el método de solución de la crisis, exigirá recomponer la tensión entre el polo más abstracto de las reglas, las instituciones, en el que están sumidas las élites y los discursos por los que se mueven las élites, y el polo más concreto del pueblo en su territorio. No hay salida a la crisis si no se produce un ajuste, ¿no?
un nuevo ajuste. A la crisis del centenario se salió gracias a un nuevo Estado social, que antes no existía, social muy incipiente, por cierto, no el Estado social de una socialdemocracia europea, por decir algo, pero un Estado social. Y se cambió la manera de comprender la realidad. El parlamentarismo se acabó, porque fracasó y se volvió de nuevo al fortalecimiento de la presidencia de la República, que era lo que venía funcionando en el siglo XIX, y que entró en crisis no por una crisis social, sino simplemente por la Revolución de 1891, que fue otra crisis horizontal, más bien. Entonces, lo primero es este ajuste de los polos. Y en ese sentido creo que hay tres temas que debieran ser abordados. El primero, la Constitución. Creo que más allá de las discusiones sobre el contenido, es clave producir un marco de entendimiento compartido. Esto es como decir, nosotros estamos en una pelea o en una disputa de comprensiones distintas que no tiene ni ring, porque la historia larga del país está casi olvidada. La historia reciente, en cambio, en la historia reciente no hay nada que nos una. Ni Allende, ni Pinochet, ni la Constitución del 80. Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos una cancha, un lugar de juego, en virtud del cual podamos exigirle a todos que sean leales con esa cancha? Y que fuera de ella es foul, por decir algo. Eso no existe hoy día. Y la palabra república alude precisamente a esto que nos falta. Cosas en común, res pública, cosa pública. No tenemos cosas en común. Y mientras no tengamos cosas en común, cosas que podamos compartir y a las que podamos aludir y a las que podamos invocar, entonces los debates siempre van a tener este elemento como medio disruptivo, que alguien se puede poner fuera y no cuesta nada, porque no tenemos un marco común compartido. En ese sentido creo que es importante la nueva Constitución, más allá del tema de sus contenidos, como un marco compartido. Y lo segundo y lo tercero simplemente lo menciono. Yo creo que hay que redefinir la manera en la que funcionan nuestras instituciones fundamentales, el Estado y el mercado. Eso no es muy novedoso porque lo podemos discutir en detalle, pero creo que hay un cierto consenso en que nuestro mercado es poco competitivo, que la economía chilena es eminentemente extractiva, que hay que vincular ciencia y tecnología con producción. Eso hay cierto consenso, pero hay un aspecto que me interesa aquí y que les puede hacer sentido a ustedes y que creo que es más novedoso, y es que lo que decía antes, ni el problema mapuche, ni las zonas de sacrificio, ni el abandono de las provincias, ni la desigualdad entre Santiago y las provincias, ni, por otra parte, el hacinamiento de la población en Santiago, la polución, qué sé yo, los focos, los bolsones de delincuencia y narcotráfico, van a tener solución jamás mientras no se erija una nueva institucionalidad territorial. En esto yo estoy con Lagos. Creo que Chile no da para más de 5 o 6 macroregiones que debieran tener competencias políticas, ¿no? Con sistemas, ojalá, de compensaciones tributarias para que todas las regiones reciban los mismos ingresos fiscales y en donde las élites sean de composición, puedan empezar a ser más decisivamente de composición regional. Última cosa que quiero decir. A la crisis del centenario se le encontró solución cuando Arturo Alessandri de alguna manera pactó, que era de izquierda, pactó con la derecha. Yo creo que las crisis tan graves como la que tenemos son el momento de los traidores. De los traidores con esos conjuntos consistentes y autocontenidos de ideas que son muy abstractos y que son precisamente los que nos han llevado a esta crisis. A esta crisis los leales, por decirlo así, a esos conjuntos cerriles de ideas,
en esta crisis, ellos la van a intensificar simplemente. Pero cuando hay que construir nueva institucionalidad, ponerse de acuerdo en una nueva constitución, ponerse de acuerdo en las instituciones de las décadas por venir, en ese momento se necesitan los traidores. Napoleón fue un traidor porque consolidó los resultados de la Revolución Francesa, traicionando la revolución. Arturo Alessandri fue un traidor porque pactó con la derecha siendo de izquierda y produjo el nuevo orden, le dio viabilidad. Y así uno puede dar más casos. Pero creo que ha llegado esa hora. ¿Por qué? Porque hay que sentarse a conversar. Y esto es un llamamiento que también tiene connotaciones éticas importantes. Se trata de sacarse un poco las cortapisas ideológicas y reconocer que hay que admitir al otro también en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Ahí pon tu pantalla para que puedas ver ahí los aplausos. Al final vamos a abrir todos los micrófonos. Ahora no me piden eso porque más de una variable no me colapso. Oye, muchas gracias, Hugo, por tu intervención. De verdad, muy esclarecedora, muy interesante, muy fácil de seguir, que una cosa difícil cuando se habla de cosas difíciles. Sé que hay varias consultas, yo le voy a pasar la posta en un minutito a Julio. Yo tengo solo 2 consultas que quisiera hacerte como para ir provocando y para que Julio pudiera después abordar alguna de los comentarios y las consultas que se han puesto en el chat. 2 consultas. La primera, y después te hago la otra, es, bueno, de partida me mató el concepto de traidor, digamos. ¿Ah? Está buenísima porque efectivamente es contraintuitiva, ¿cierto? Señala una palabra que tiene toda una carga negativa y hace una provocación respecto a la utilidad de muchas veces tener que cruzar el río. ¿Mm? Y en ese sentido, esta flexibilidad, eventualmente en lo ideológico, pero al menos en lo político, efectivamente es una virtud, siempre y cuando esa traición se haga en pos del bien común y no solo de un acomodo. Habría que hacer esa salvedad. Me recordó una frase que se la escuché de manera indirecta, no estaba en esa reunión, pero que en alguna conversación íntima hace ya varios años atrás la planteó ya en aquel entonces el muy viejo Raúl Rettig, que hablaba respecto al PPD, al Partido por la Democracia, hoy que ya está bien caído en desgracia, pero que en aquel tiempo tenía mucha fuerza. Él decía, el PPD es un partido de traidores. Lo decía en el sentido que eran los traidores del Partido Socialista, los traidores del Partido Radical, los traidores de distintas, digamos, líneas del Partido Comunista que se habían ido y formado algo nuevo. No voy a ni siquiera calificar si es bueno o malo, pero es interesante porque de alguna manera rescata ese concepto. La consulta que yo quería hacerte, una de ellas, es el tema del empresariado. Tú lo señalas bastante. El empresariado siempre ha sido un actor importante. Bueno, porque además tiene muchas herramientas, tiene medios de comunicación, pero además de eso, no solo la plata, sino que tiene un poco en esta mirada que proviene del mundo oligarca, incluso como de la hacienda, ¿cierto? Y con sus derivados un poquito más edulcorados, pero tenía una voz importante. Y de alguna manera ha sido un actor. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero uno lo podrá valorar en la historia de Chile. Probablemente estoy pensando hasta el 73, quizás ya esa crisis institucional de alguna manera limita su accionar, quizás en términos morales, pero bueno, en fin, es un rol, ha cumplido un rol importante. La pregunta es ahora, después de los últimos, no solo el estallido social, que quizás es la guinda de la torta para lo que ha sido todo el proceso de las colusiones, etcétera, todo lo que ha pasado, la Gran Guerra Mundial hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, con la posibilidad del retiro del 10%, y parece que no se incendió nada, y que es un proceso, digamos, relativamente normal, y que incluso le ha dado bastante oxígeno a la gestión económica y social de la pandemia. Ese empresariado, ¿tú crees que tiene cómo recuperar? Porque el poder todavía lo mantiene, pero tiene más como una capacidad de veto. Me huele más que las acciones que le quedan son de venir a La Moneda el grupo de camioneros del sur y decir paro total si se quema un camión más. Pero ¿tú crees que puede recomponer el empresariado, ser un actor social, además de económico, en el Chile del futuro? ¿Te respondo al tiro o espero Sí, la...? dale nomás. Ya. A ver, gracias. Mira, hay Alberto Edwards, que es uno de los que mencioné a propósito de la crisis del centenario, hacía un estudio de
por decirlo así, el auge y caída de la oligarquía empresarial de su tiempo. Y él veía que hacía como un diagnóstico sociológico con mucha capacidad de penetración. Decía, esta oligarquía tiene talento para los negocios, es buena haciendo balances, qué sé yo, en el manejo administrativo de los asuntos, pero es ciega para los problemas de largo alcance. No tiene... Y Mario Góngora, que viene inmediatamente después de esta generación, que es un historiador, ese sí, dice que en Chile nosotros tenemos capitalismo, pero que no hay una clase burguesa como las clases burguesas más maduras en Europa, que son el producto de una larga evolución de siglos, digamos. En Chile hay un capitalismo como aventurero, como el de Capitán de Conquista, ¿sí? Ese que arriesgaba, vendía sus cosas en España y venía a hacerse la América. Es como un capitalismo de pasada, así como de fortuna, del golpe de fortuna. No beberiano, digamos. Claro. No un capitalismo orgánico en donde hay una clase burguesa que se entiende como conductora cultural del proceso. Entonces, yo creo que ahí estamos dando con un hueso duro de roer, digamos, porque uno se pregunta otras cosas ya más estrictamente económicas, no solamente los desatinos a los que nos acostumbran muchas veces que llaman la atención, porque hay empresarios inteligentes, pero muchos de ellos operan, a veces un vocero, digamos, deja la escoba cada cierto tiempo porque no tienen estas capacidades de compenetración y de percepción a partir de un análisis un poco más sofisticado. Entonces, yo creo que ahí estamos dando con un hueso duro de roer. Ahora, creo que es importante, perdón, estaba hablando dentro de los temas ya no políticos, sino estrictamente económicos, uno tiene que buscar ahí también, me parece, una de las causas fundamentales de la falta del estancamiento productivo del país. Digamos. O sea, la OSDE, no un organismo partisano de izquierda, sino la OSDE ha dicho que la economía chilena es eminentemente extractiva, y que eso está bien, pero que hay que agregarle innovación, desarrollo, ciencia y tecnología. Y eso hoy día no lo está produciendo el sistema económico mismo. O sea, probablemente hay ahí un problema. Ahora, ¿cómo se ese asunto? Bueno, yo creo que la idea de la Corfo, no digo que haya que replicar hoy día la Corfo de sus inicios, pero pensar en algo así, en apoyos en grandes colaboraciones público-privadas, son las que permitirían restablecer un curso ascendente en la productividad. Yo lo veo más por ahí, pero no esperaría mucho. Esto puede sonar... me cuesta decirlo también porque uno espera y esperar siempre aumenta las capacidades de reacción de los distintos grupos. Pero veo difícil, eso así lo pondría, veo difícil encontrar contribuciones decisivas desde el mundo empresarial a la crisis que nos aqueja. Entre otras cosas porque ese mismo discurso economicista ha penetrado muy fuerte ahí. Una última consulta, lo más al callo posible. Me cuesta porque dilato mucho, pero así es la vida. Haré el esfuerzo. Que yo creo que es una pregunta que a quienes están participando les interesa. Y estoy pensando en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Ya? Estoy pensando en el inicio del proceso constituyente a partir de un hito todavía con alguna duda, digamos, también por los temas de pandemia, pero que ahí está instalado. Y te lo pregunto a propósito de un hecho que hace un par de días yo lo mencionaba, que a mí me ha causado sorpresa, porque me ha parecido de una extrema miopía, quizás no, que es esta sucesión en el último mes, un poco más, de varias figuras de la derecha política que habiendo en una primera instancia, cuando más había que pagar el costo, estuvieron por el apruebo y que se han ido paulatinamente descolgando. Quizás la figura, el niño símbolo para esto podría ser el actual secretario general del gobierno, Belolio. Porque las encuestas no dan casi en ninguna configuración más allá del 20%. Yo planteo un horizonte, supongamos que efectivamente llegamos al 25 de octubre, se hace el plebiscito y el apruebo gana por un 75%.
¿En qué queda? La pregunta que te hago es, ¿cómo ves tú el futuro de la derecha política para seguir siendo, un poco como te lo preguntaba con el empresariado, en la misma clase política para seguir siendo actor? ¿Cómo sobrevive el gobierno a esta profunda crisis institucional después del 25 de octubre con un escenario como ese? Por supuesto que no tenemos la bola de cristal, pero que lo estamos poniendo como una hipótesis. ¿Cómo crees tú que queda la derecha? En mi caso particular, no por el interés de cómo le vaya a la derecha, pero sí por el interés de que pueda seguir habiendo política en Chile, es decir, capacidad de los actores de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo en cosas mínimas para avanzar. Sí. A ver, mira, yo creo que, claro, yo creo que los escenarios para el rechazo son más bien mínimos, ¿no? O sea, hay encuestas que dan que dentro de la derecha más o menos un 40% va por el apruebo. Entonces, es cuestión de matemáticas casi para darse cuenta de que el rechazo tiene pocas posibilidades. Yo no dejaría así de considerar un factor que me parece importante, que es el miedo, ¿no? El miedo en política nunca hay que menospreciarlo, porque provoca reacciones complejas de manejar muchas veces. Yo creo que el miedo ha motivado a mucha gente de derecha a cambiarse de bando o a simplemente optar por el rechazo. O sea, en el rechazo, en la derecha, yo distinguiría dos grupos. Un rechazo que es ideológico, que son los que desde el inicio dijeron no. O sea, era ver la cara de la presidenta de la UDI. Era Jacqueline Bonsenberg. Claro, y uno se da cuenta de que ella no estaba por el apruebo, no estaba entusiasta ahí en esa mesa. Porque entienden que la Constitución es un marco que es el adecuado, digamos, y que el orden económico neoliberal está bien consagrado ahí, eso hay que defenderlo y pasar la tormenta con los dientes apretados y punto, ¿no? Pero bueno. Pero hay otro grupo en la derecha que entiende, en el rechazo, perdón, descarto a los del apruebo, que ahí me ubicaría yo. Hay un grupo que es más político, pienso con todas sus virtudes y defectos, un Carlos Larraín, un Jaime Belolio, que vienen de otras tradiciones que de la neoliberal, y sin embargo optaron por el rechazo. Yo creo que ahí es el miedo el que está influyendo. O sea, el miedo de que esto se descomponga, de que aquí haya violencia, de que a los constituyentes los amenacen, cosas por el estilo. Ahora, yo creo que ese argumento es complejo de manejar, porque si el miedo realmente está ocurriendo, perdón, si los factores del miedo realmente están ocurriendo, entonces el sistema se fue a la paila en su conjunto, porque no va a poder haber elecciones parlamentarias ni nada. Entonces, creo que es otra, habría que llamar a la ONU, yo decía un tiempo antes. No tenemos salida. Entonces, ahora, ¿cómo queda la derecha? Bueno, yo creo que depende de cómo se exponga. Porque yo creo, por ejemplo, que el gobierno haya fichado a Desbordes y a Monkeberg, por ejemplo, es una buena cosa para el gobierno, porque va a poder decir, bueno, teníamos algunos de estos otros. Eso supone una cierta compostura frente a los procesos y administrarlos con altura de mira y no caer en el juego chico. Pero bueno, hay que ver si el gobierno es capaz de eso. Yo creo que eso es lo que viene. Y de eso depende cómo quede yendo a tu pregunta, digamos, cómo quede para la derecha después. Perfecto. Oye, gracias Hugo. Julio Pastén, mi colega periodista, que lo veo con cámara apagada, pero supongo que le irá a aprender, va a hacer una síntesis de los planteamientos que se han hecho y abusar estos últimos 15, 20 minutos de exposición y de tiempo tuyo, Hugo. Julio. Gracias, Darío. Va a ser breve, porque la verdad es que las preguntas que anteriormente hiciste engloban bastante de las dudas que estaban en el chat. Así que vamos a ir a algunas preguntas. Hugo, no sé si te parece que te haga todas al tiro y luego tú respondes o vamos pimponeando. Tú me dices. Si quieres, dámelas todas y yo las voy anotando. Y si se me olvida algo, pero las puedo ir anotando. Ese es un académico, ¿viste? Excelente. Vamos a ir a algunas preguntas que son más o menos amplias, así que las voy a hacer al tiro. Una pregunta bien pesada. ¿Qué es la ideología para ti? Ya. Y si es necesario volver a hablar de ideología. Uh-huh. Otras preguntas cortas desde ese punto de vista. ¿Cuál es tu concepto ideal de Estado? ¿Qué es ser de clase media? ¿Y cómo tú regularías el lucro? Bien, otras preguntas que han ido apareciendo. En cuanto a la supercrisis, pregunta alguien por tu opinión si te parece a ti que es más bien una visibilización de las mayorías, digamos, por una promesa no cumplida de la revolución industrial, ¿no? Y del capitalismo económico-cultural.
Ujú. Y una pregunta sobre tu libro también, el Octubre en Chile, en donde planteas tú una concepción de pueblo, pero al final de cuentas se ve un poco imposible según tu concepto de un proyecto que genera un pueblo desde abajo. La pregunta entonces es si es posible pensar una transformación radical desde la horizontalidad del pueblo, ¿ah? Que decida, que tome el gobierno, digamos, a partir de ese concepto que das tú en tu libro. Hay algunos temas de empresa, pero ya creo que se tomaron bastante bien en las últimas respuestas. Algo de constitución. Hay gente que pregunta sobre si la constitución sería el punto de partida, digamos, para establecer algunos niveles de confianza y seguir construyendo, digamos, política. En ese sentido, ¿qué elementos personales y organizaciones políticas, institucionales se necesitan para lograr ese camino, digamos? ¿Ah? ¿Qué marco común se necesita para llegar a forjar algo de ese tipo? Esas serían las preguntas, Hugo. Ya, muchas gracias. Las voy a ir respondiendo en el mismo orden que Julio me las leíste, así las anoté, así que las sigo en el mismo orden. ¿En qué sentido uso ideología? No en un sentido peyorativo, digamos. Muchas veces se dice, dejémonos de ideología y vamos a soluciones concretas. Bueno, sí, pero la ideología, o sea, yo lo que lo que quiero plantear es que los dos polos de la comprensión política son fundamentales y son insuprimibles. O sea, no puede haber política, al menos como la conocemos en el mundo, en la historia de las civilizaciones, sino como articulación de un polo más abstracto, donde hay ideas políticas, ideologías en el sentido que lo estoy usando más bien amplio, y por otra parte, un polo concreto, ¿no? ¿Necesitamos instituciones que operan según reglas generales? Sí, pero esas instituciones pueden ser cerradas, muy cerradas, o abrirse e irse reformando y adecuando persistentemente en función de las pulsiones y los anhelos populares. Sí, pues eso también es posible, y esa es la tarea de la política. Entonces, no uso ideología en un sentido ni técnico ni peyorativo, sino en ese sentido más bien amplio, y rescato que en ese sentido amplio la ideología es un elemento insuprimible de la comprensión política. No hay vida política sin ideología. ¿Cuál sería el concepto ideal de Estado? Chuta, es difícil especificarlo más allá de lo esquemático. Yo creo que ¿qué sería un concepto ideal de Estado? Por supuesto, un Estado que se oriente a resguardar ciertos bienes fundamentales, pero lo pondría más bien así. ¿Cómo tendría que ser un estado ideal en Chile? O un Estado lo más parecido, o un Estado deseable en Chile. Quizás es más modesta el planteamiento. Tiene que ser, me parece, un Estado que, permitiendo un mercado fuerte, una esfera civil fuerte, con recursos propios, de tal suerte que haya división del poder entre una esfera estatal y una privada, le ponga coto a los mayores inconvenientes que genera el mercado. El mercado tiene distintas virtudes. Una es que bajo ciertas condiciones funciona bien como intercambio. En el tema sí, facilita el intercambio, pero sobre todo en las transferencias de información, el mercado parece ser muy eficiente. Pero aquí lo que me interesa más todavía es el tema político. El mercado es un factor de poder. Y si uno a ese poder se lo elimina, el único poder social que queda dentro de los poderes institucionales, digamos, como conjuntos de reglas, es el Estado. Y en ese contexto, entonces, creo que un Estado que concentre el poder político y el económico es una amenaza en concreto para la disidencia. Si sentir del poder político me puede conducir
a perder además el empleo, bueno, entonces la libertad se ve amenazada. Se puede discutir esto más en concreto porque no es lo mismo el Estado que la política también. O sea, un Estado más institucionalizado con división del poder territorial, por ejemplo, con distintas esferas de poder, facilita la división del poder y la libertad. Pero en principio creo que el mercado es relevante políticamente para garantizar una esfera civil fuerte, libre. Ahora, no puede ser el Estado tan chico que no logre suspender los defectos fundamentales que genera el mercado, que son, por un lado, los abusos de los poderosos en el Estado, en el mercado, porque también ahí se produce concentración del poder. Entonces, monopolio, oligopolio, carteles, es algo que el Estado debe combatir. Y por otra parte, proteger por ponerlo así bien crudamente, proteger al inútil, incluye a los filósofos, para que no se malentienda. Proteger al inútil. O sea, que el miedo a perder, el miedo a la miseria, el miedo a la pobreza grave, pueda ser conjurado. Esa sería una tarea del Estado, con un sistema de bienestar y de seguridad social, qué sé yo, suficiente. Ahora, ¿cuál es el punto exacto? Bueno, eso hay que irlo discutiendo y depende también de la fuerza y los recursos que vaya generando la economía. Eso va variando. Un Estado así debiera lograr no solamente configurar un mercado para que todos estén bien materialmente, sino que también debiera generar las condiciones para que exista algo que podríamos llamar solidaridad nacional, comunidad, confianza. Hoy día en Chile es difícil encontrar instancias de confianza, de encuentro, de solidaridad, en donde y en las tareas más importantes, incluso las tareas económicas, pero en las tareas a gran escala, es fundamental tener esa confianza social. A la larga, esas son las democracias que perduran, aquellas donde hay un ambiente de confianza y solidaridad nacional. Y eso me parece que en Chile está medio perdido. ¿Qué entiendo por clase media? No, mire, se puede decir de múltiples maneras. Yo lo que traté de decir es un asunto simple. Me parece que allí donde la pobreza, donde la desnutrición, hago una constatación empírica, digamos, donde la pobreza, la desnutrición, hay que pensar que en los 60, el 40% de la población infantil chilena era desnutrida. Donde el frío son los problemas, bueno, allí no hay clase media, ahí hay pobreza. Cuando eso queda conjurado, entonces uno podría decir, bueno, en ese momento, al parecer, y los ingresos, ahí nos podrán ayudar los economistas, y los ingresos superan ciertos límites, bueno, podemos hablar de clases medias. Entiendo que las dimensiones son más, hay que pensar también en cómo influyen entornos o barrios o entornos culturales muy precarios. Ya no es tampoco simplemente tener tele, sino la digitalización o la alfabetización funcional, algo que permite dirimir entre clases medias y grupos más pobres. Admito todas esas complejidades, pero en términos prácticos diría, clases medias son aquellas cuyas expectativas vitales son más complejas porque ya han dejado atrás la precariedad y las imposibilidades que nos afectaban a los mismos chilenos 1 o 2 generaciones atrás. Entonces es un concepto situado, si se quiere. Si esta supercrisis es, por decirlo así, algo que tenga que ver con la revolución industrial y el capitalismo y con expectativas no cumplidas, yo creo que sí, o sea, podemos buscar paralelos en... El problema es que no me atreví a dármelas de pitonizo, pero uno podría decir, sí, esta es una supercrisis que, en verdad, cuando uno ve que protestan en París, protestan en Hong Kong y protestan en todas partes, y hay un malestar general con la civilización, con nuestro modo de organizarnos en general,
uno podría decir, sí, pues parece ser que la modernidad es la que está en crisis. Y no el capitalismo como un sistema en particular, sino con la idea de que el conocimiento humano puede puede considerar al mundo, que es lo que hace la ciencia moderna, como un objeto neutral, material de disposición, como materia prima, que eso es lo que hace la concepción científica. Y a partir de ahí se desarrolla la gran técnica moderna y la gran industria moderna, que al final simplemente se preocupa de rendir en el sentido de obtener la mayor cantidad de output con la menor cantidad de inputs, manipulando el mundo como si el mundo fuera materia prima. Y hoy día nos damos cuenta de que cosas como la solidaridad, la relación con el paisaje, la conservación de las especies, la misma supervivencia de la Tierra, tienen que ver con una manera de comprender, tienen que ver precisamente con los efectos fundamentales de esta manera cerril de comprender la realidad, y que hay que abrirse a otras perspectivas. Bueno, en ese sentido podemos decir, esta es la crisis de la modernidad, sí, también. Ahora, ¿se atisba un horizonte? No. A la crisis política vamos a salir en unos 5 años más, 8 años más, 10 años más, no sé, vamos a tender a salir. Pero esta crisis epocal del occidente fáustico, por llamarla en términos spenglerianos, creo que estamos ante el fin de una gran época histórica, pero no se atisba todavía el inicio de la próxima. Y en ese sentido, mis pretensiones son más modestas, digamos, se circunscriben a la crisis política chilena. Pero creo que esto va en un buque más grande y que nos sobrepasa. Pueblo y la autoorganización del pueblo. A ver, yo en esto creo que en las democracias de masas, no me parece que sea muy fácil renunciar a las instituciones representativas a escala nacional, ¿no? O sea, en ese sentido creo que con todos los méritos de la autoorganización popular o de base, y de las organizaciones que se dé a sí misma la sociedad civil, estoy pensando en los sindicatos, estoy pensando en las juntas de vecinos, estoy pensando, qué sé yo, en todas las instituciones tradicionales y nuevas, redes sociales, qué sé yo, grupos, no se puede renunciar, sin embargo, como es una democracia de masas, a las instituciones representativas tradicionales. Ahora, a esto hay que agregarle que las organizaciones de la sociedad civil, en muchos casos, se están diluyendo. Con un gran riesgo, que la pregunta es, ¿qué viene después? Uno podría decir, el gran legado que nos dejó la crisis del centenario en Chile fue el movimiento obrero en su inicio, el movimiento sindical después. Es una forma de organización nueva, que antes no estaba y que después está. Pero uno podría decir, ¿cuál es el legado organizativo que nos va a dejar el estallido social? Parece que es una batabola en las redes sociales. A esta altura no se ve mucho más que eso. Ahora, ¿hacia dónde? Esta es la pregunta. ¿Hacia dónde podrían pensarse formas nuevas de organización que tengan más cercanía con las bases y que, sin embargo, no se diluyan en las puras redes sociales, reconociendo la importancia que tienen y que van a ir adquiriendo, porque eso ya llegó para quedarse, ciertamente? Yo creo que un lugar hacia donde hay que avanzar y que es fundamental es precisamente el territorio. O sea, el primer paso, creo, para hacer, no el primer paso, un paso fundamental para acercar la democracia y las instituciones democráticas a la situación concreta del pueblo es acercar la democracia a los territorios. ¿Cómo lo pienso? Con un regionalismo político en una primera fase, y si funciona, hay que ir viéndolo, avanzar hacia un régimen federal. 5 grandes regiones, 6 grandes regiones, con sus parlamentos regionales, con un gobierno regional elegido, con, qué sé yo, políticas regionales
o competencias políticas regionales permitirían acercar más la política institucional, por decirlo así, a la realidad territorial. Cualquier movimiento que se organizara en una de estas regiones podría tener más posibilidades de alcanzar el poder institucional y lograr que esa institucionalidad territorial reflejara mejor las pretensiones, los anhelos, las pulsiones que laten en el pueblo. Y por último, si la Constitución puede ser y como el punto de partida, yo creo que el primer gran... o sea, que la Constitución como símbolo es el punto, es condición necesaria, no suficiente, ¿no? Porque me parece que en este momento no hay otra. A lo mejor si hubiera un gran pacto económico-social de todos los sectores, la Constitución pasaría a un segundo plano, pero en este momento creo que la Constitución es el camino transitable, es el que se abrió, ¿no? En ese sentido hay que usarlo y bien. Abierto ese camino, creo que la Constitución, alguien ha hablado que la Constitución tiene o el proceso constituyente tiene una función terapéutica, y creo que esta no es menor. Ponerse a conversar sobre el país de las décadas por venir, creo que sería un gran primer paso para recomponer confianzas. Y creo en ese sentido que el propio acuerdo del 15 de noviembre es como un acto, que produjo lo que se estaba diciendo que se producía. En este sentido, los teóricos del lenguaje hablan de un acto performativo. Por el hecho de producirse, de lograrse ese acuerdo, en el fondo se encarnó esta voluntad de entendimiento. Ese día, creo que triunfaron en Chile los traidores, en este sentido en que venía hablando. O sea, aquellos que estaban, traidor en el buen sentido, efectivamente, no el oportunista, el que quiere la pasada, digamos, sino traidor en el sentido de que triunfaron los que estuvieron dispuestos a reconocer el hecho palmario de que hay un otro, que eventualmente piensa distinto, pero con el que vivimos en el mismo país, y entonces las alternativas son matarlo, callarlo o ponernos a conversar con él. Ese día creo que triunfaron los traidores, y era cuestión de ver las caras, digamos. Los más enfurecidos eran los extremos, los que llamaban traidores con el modelo neoliberal, o traidores con la ortodoxia moralizante de los que funaron a Gabriel Boric, por ejemplo. Por decir algo. Entonces, creo que la Constitución tiene no solamente un papel simbólico, sino que el proceso constituyente podría tener un rol terapéutico, ser un lugar de encuentro por esto mismo que vengo diciendo, porque no tenemos cosas en común. Eso. Hugo Herrera, muchísimas gracias. Vamos a dar ahí la oportunidad, si los que quieran, desmutearse para poder saludar, para poder despedir. Ha sido una clase, un lujo. Yo creo que de verdad que la hemos disfrutado. Así que nada, quiero pedir que reiteremos el aplauso para Hugo por estar acá. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Bueno, Hugo. Gracias.